segmento que voy a tratar con los conceptos básicos de la electricidad. Creo que es más fácil pensar en la electricidad una analogía de un río o un arroyo. Una cantidad fundamental de un río es la cantidad de corriente que fluye. En otras palabras, la cantidad de agua que está pasando en cierto punto en un segundo de la electricidad actual. También es muy importante, pero ahora estamos hablando de la posible carga que está pasando en un punto en un segundo, no por el agua. Medimos esta carga en las refrigerantes por la actual que se da en el símbolo de Coulomb, que se puede medir en amperios, en el número de refresco, en propiedad de la carga posiblemente en un segundo. Al igual que en el río, podemos ver la cantidad de agua que está volando. El punto en el número de cubos de agua que está pasando en nombrados segundos, es decir, 15 cubos por segundo, en un alambre contará el número de llamados que el ir más allá del punto en un segundo. La corriente es la parte fácil de la electricidad porque creo que no es muy difícil pensar en el número de los fríos que están pasando en el momento de un segundo. En la tensión o diferencia de potencial es un poco más complicado. Creo que es la mejor manera de pensar en eso. Es pensar igual al que si tuviéramos un lago, no habrá corriente que fluyera. Por eso es que es la razón de que el fondo del lago es plano. Si usted está en un pico del lago y levanta un poco el pico, el agua empezará a fluir hacia el otro lado, lo que has hecho, creo, una diferencia de potencial, energía potencial gravitacional. Además de lo que usted ha enumerado arriba, ahora tiene más energía de potencial gravitatoria que el otro lado, por lo que el agua se precipitará hacia abajo desde una mayor potencia para reducir potencial. En la electricidad es una cosa muy similar. La manera de hacer el flujo de corriente se produce una diferencia de potencial en el alambre, no una diferencia de potencial gravitacional, aunque esta sea un potencial eléctrico. Diferencia la manera en que podemos hacer eso en la batería. La batería es como reconocer un lado del cable y ponerlo en un superior potencial eléctrico que en el otro lado del cable. Por otra parte, de modo que los electrones tendrán que fluir desde arriba hacia abajo. Y al mayor potencial aplicaremos más, los electrones flotarán, mayor será la corriente que tendrá, manera muy similar a la del río. Cuando más se imprime, fluirá. Así que, ¿por qué usamos la palabra potencial? Lo que está sucediendo, el potencial se refiere a la posibilidad de hacer un trabajo, pero la tensión de hacer un trabajo está dada en unidades de Joules de frío, que es la energía por unidad de carga, pero Hopper refrigerante se da otro nombre que se llama de la antigua. Hay que recordar que si alguien le dice que hay una diferencia de potencial a través de un cable de 10 voltios, esto significa que una carga de Davo en el mayor potencial y puede hacer 10 joyas de trabajo en su camino hacia abajo en el menor potencial, o puede hacer 10 joules de trabajo más de la carga menor hacia que vamos a pesar, y esto como un ejemplo de 1.5 voltios doble a la batería estándar. ¿Qué significa esto de que en un cierto momento la batería de 5 voltios, lo que significa que si la carga de calor salió de un lado de que podía hacer 1.5 joyas de trabajo antes de que volviera a entrar en el otro lado de la batería? Así que si usted puede agregar a la batería hasta un poco de bombilla, cada una fresa que salía de la parte superior de la batería y fue a través de la bombilla podía desprender 1.5 julios, y tratando con calor antes de neo en este momento, así resumirá que hay dos magnitudes fundamentales de sin electricidad y el voltaje es más fácil. No es solo el número de refrigerantes que están pasando un momento de la segunda, teniendo en cuenta la carta del símbolo Boy y sus unidades son las hormigas. No se olviden de una sola significa Coulomb.
Segundos tensión es un poco más complicado, se refiere a la diferencia de potencial eléctrico, se mide en el número de joyas por fresco, sino que se le dio el nombre especial de edad. Cuando mayor es la cantidad de voltaje que se aplica a través del alambre, de la mayor la corriente.